Hola amigos y suscriptores, aquí su amigo RedJohn720 con el Cap 9 de Winx Club reacciona a universos. Sí sé que en la encuesta prometí la historia de Darcy Fett, pero se me complica bastante, además que por el final de cierta serie de Netflix tenía que hacer esto sí o sí, así que vamos a iniciarnos sin antes recordarles cómo se debe. Solo la historia y mi avatar son míos. Winx Club los raps y las historias que representan no son de mi autoría, crédito a sus respectivos creadores. Ahora sin más que decir, comencemos. Todos estaban de regreso en la sala esperando ver el próximo universo, entonces entró por la puerta. Yo. Hola a todos, digo entrando por la puerta y todos, o al menos la mayoría, me corresponden el saludo, pero se sorprenden al ver que no vengo solo, ya que dos figuras me acompañan. Uno es un joven de complexión atlética, piel clara, ojos azules intensos, un cabello rubio y desordenado, en sus mejillas destacan tres marcas similares a bigotes de zorro, viste un llamativo traje naranja con detalles azules. La otra es una mujer pelirroja, pero su cabello es de un rojo más oscuro que el de Bloom, un rostro afilado y simétrico con facciones finas que denotan dureza, su piel es clara y tersa, y sus labios, delgados, pero bien definidos en una expresión seria, sus ojos almendrados, de un intenso color marrón rojizo, son expresivos y penetrantes, viste una armadura plateada de placas ligeras, con una blusa azul debajo, falda corta, hombreras prominentes y botas metálicas. Yo. Antes de que pregunten, ellos son otros guardianes, Naruto y su linda novia Erza, y ellos dirigirán la reacción de hoy ya que estoy bastante ocupado con un asunto personal, relacionado a mi posición. Digo con un tono profesional, para luego volverme hacia Naruto y Erza. Yo. Todos suyos, tengo que irme a estudiar para renovar mi licencia de guardián. Digo para dejar la habitación y entonces Tecna les cuestiona a los nuevos anfitriones. Tecna. Disculpen, hoy vamos a ver a otro personaje del universo anterior, ¿verdad? Pregunta con curiosidad y expectación, sin embargo, la respuesta no sería lo que esperaban. Erza. En realidad no, Tecna, veremos otra cosa, dijo la pelirroja oscura, sorprendiendo y decepcionando a la mayoría, pero también llenándolos de curiosidades. Tony. ¿Qué vamos a ver? Naruto. Ya lo verán, pero antes de iniciar el señor Red dijo sé que se quedaron con dudas de ayer, así que vamos a contestarlas antes de iniciar la siguiente reacción, y si sabemos lo que vieron, ¿quién va primero? Pregunta el ninja e inmediatamente la mano de Zafiro se eleva por encima de su cabeza. Naruto. ¿Sí, Zafiro? Zafiro. Bueno, vimos ayer que la señorita Bloom pudo vencer a Lord Vader con bastante menos experiencia y eso no es poca cosa, el tipo pudo jalar y estrellar una nave enorme sin ningún esfuerzo. Erza. Es correcto. Y. Zafiro. ¿Qué tan poderosa será cuando sea una maestra experimentada? Pregunta la segunda princesa de diamante con mucha curiosidad, llamando la atención de todos los presentes, estando curiosos de saber esa respuesta, especialmente Bloom. Erza. Ja, miren la pantalla. En la pantalla. ¿Luke Skywalker en Legends? Lo de Luke en Legends no tiene nombre, era un poder tan descomunal que rozaba lo divino. Imagínate, este Luke llegó a ser tan rápido que podía ver todo en cámara lenta cuando peleaba, como si tuviera un botón de pausa para el universo. Y no solo eso, sino que también podía mover cosas con la mente a un nivel que haría que levantar un X-Wing pareciera un juego de niños. Incluso hay una fumada de historia en la que sostuvo un agujero negro solo con su voluntad durante una batalla. Pero aquí viene lo más loco. Este Luke alcanzó un punto en el que se fusionó con la fuerza, convirtiéndose en una especie de tormenta de energía pura sin necesidad de dejar este mundo. Fuera de la pantalla. Todos en la sala estaban con la boca abierta por la impresión. No, impresión era una palabra que se quedaba corta ante las emociones que sentían, especialmente la Bloom Prime. Creyó que con el Cosmix era poderosa, pero ella, no. Todos los presentes son solo unas hormigas frente a Bloom Skywalker maestra. Nadie podía decir una palabra hasta que la reina de Domino rompería el silencio. Marion. Es increíble, creo que ella hubiera podido vencer fácilmente a las antepasadas y a Baltor, dijo la reina con los ojos aún abiertos como platos. Naruto. Jajaja, no, ella podría vencerlos a todos juntos. Es más, ¿quieren verla en acción? Preguntó el ninja rubio con picardía, emocionando a la mayoría. Sky. Claro que sí, Marion. Sin duda, Zafiro. Por supuesto, Erza. Bueno, a la pantalla. Empieza otro video.
Con los que diga invitados. Todos sin excepción estaban impresionados por ver la maestría de la maestra Bloom y más al ver cómo derrotó a todos esos robots sin siquiera inmutarse ni esforzarse. Los especialistas se sentían insignificantes ante ella, y antes de que el hada tecnoloca preguntara, Erza chasqueó los dedos pasándoles a todos los presentes la información de que eran los Dark Troopers y lo poderosos que eran, multiplicando por 10 el asombro que ya tenían. Esas cosas podrían arrasar un reino entero sin problemas y Bloom Skywalker se los despachó como si fuesen moscas. Nadie decía nada hasta que la Bloom Prime hizo una pregunta muy grande. Bloom, ¿y qué tan poderosa es ella entre todas mis versiones? Pregunta la princesa de Domino con mucha curiosidad. Erza. Bueno, en el infinito cálculo que es el multiverso existen alrededor de 16.548 versiones de Bloom y en un ranking de poder Bloom Skywalker está en el puesto 2 Tegra. O sea que es la segunda más poderosa de todo el multiverso, pregunta la peligrosa con intriga e impresión al pensar que ella era la número 2 entre 16 millones. Erza. Es correcto, responde la pelirroja con un tono frío y profesional. Bloom. ¿Y yo en qué puesto estoy en esa lista? Pregunto con curiosidad queriendo saber en qué puesto está en el multiverso Erza. Actualmente con el Cosmix te encuentras en el puesto 8.172 en el top de poder multiversal, responde la pelirroja con naturalidad, sorprendiendo a la mayoría tecna. Eso es ligeramente superior a la mitad del top, aclaró la peligrosa sorprendida por ese dato. Desde que llegó a esta sala de cine su percepción de la realidad se ha incrementado. Creía que la Winx habían llegado a la cima con su Cosmix, pero ahora se enteraba que estaban solo en la mitad. Erza. Si es correcto, Estela. Wow, después de todo lo que hemos pasado, solo estamos a la mitad del top multiversal, dijo entre decepcionada y admirada Flora. La Bloom en el top 1 debe ser una bestialidad de poder, agregó entre admirada e intimidada Naruto. Oh, claro que lo es. Bien, esta conversación, aunque espontánea, sirvió como preámbulo de lo que vamos a ver. Story. ¿Y qué será eso? Pregunto con un tono de interés Erza. Vieron a la Bloom en el número 2 del top de poder, ahora veremos a la Bloom número 16.548 del top, responde la pelirroja con frialdad. Darcy. Espera, pero dijiste que solo hay 16.548 versiones de la hadita en el multiverso, entonces es la Bloom más débil del multiverso. Exclama la peliverde con molestia, ya que pasarán de ver a la segunda Bloom más poderosa a ver a la menos poderosa, y no sería la única, casi todos estarían decepcionados. Naruto. Calmados, tal vez no es la Bloom más fuerte, pero eso no significa que menos Bloom. Espeto con un tono molesto, asustando y confundiendo a todos. Estella. ¿Eso qué significa? Pregunta la rubia confundida por esa descripción. Naruto. Ya lo verán, de hecho, les prometo que cuando termine esta reacción ninguno volverá a ser el mismo, o mejor dicho no volverán a ver sus vidas de la misma forma. Miren la pantalla. Inicia video. Un juego infantil, que antes se jugaba y quedaba como un grande, aquel que ganaba, pero de esa dulce infancia solo recuerdos quedan. Ahora se vive un poco mal por la pobreza que llevan, una madre y un hijo que no tienen para gastar, y el dinero que tienen se va solo en apostar. Hay un poco de fe en que el dinero puede ganar, por eso la suerte en carreras de caballos va a probar. Poco de dinero, alguien más se enteraría, prestamistas que lo buscaban por lo que debió, dándose cuenta sin pensar de ese lugar escaparía, fracasando en el intento pues al final lo atraparía. Dándole una golpiza el dinero van a exigir, pero al parecer se cayó en un pasillo al huir. Un tiempo límite para que pague le darán, y si no cumple con lo prometido algo malo le hará. Prometió a su hijo un regalo con lo que ganó, era su cumpleaños pero ese dinero ahora perdió, así que ahora buscará un regalo simple para darle, y en un lugar no tan caro a comer llevarle. Todo salió bien, ella de regreso a casa, un extraño le ofrece dinero, algo malo pasa, pues se lo dará a cambio de jugar un juego con él, perdiendo tantas veces al ganar no lo podía creer. El dinero prometido le ofreció algo más, está en el sí o no, lo va a querer aceptar, pues le dio una tarjeta y un número para marcar, si quiere unirse al juego donde mucho puede ganar. Él está de acuerdo con lo que ganó, está contento, pero su madre le cuenta algo malo en ese momento, pues su hija se mudará pronto lejos de ahí, para impedirlo rápido dinero debe conseguir. Con el público. Todos empezaron a observar y las reacciones empezaron tal y como se esperaba. Musa. ¿El juego del calamar? Cuestiona la asiática con duda por ese extraño nombre, aunque por alguna razón se le hacía familiar, pero sería su padre quien respondería. Hoboe. Es un juego de niños al aire libre, el peculiar nombre viene de la figura que se dibuja en el suelo. Un diagrama con forma parecida a un calamar, formado por un triángulo, un cuadrado y un círculo, todos conectados. Los jugadores se dividen en dos equipos.
Ofensores y defensores, los ofensores deben entrar en la figura, avanzar hasta la cabeza del calamar y tocar una zona específica, el hogar, para ganar, mientras que los defensores deben impedirlo bloqueando el paso, empujando o sacando a los oponentes fuera del diagrama. Muchos niños lo jugaban en la cuadra cuando Musa era pequeña. Musa. Cierto, ya me acordé, nunca me dejaste jugarlo con los otros niños. Dijo la peli morada haciendo un puchero y recordando algunas restricciones de su infancia. Joboe. Perdón hija, pero ese juego es muy agresivo, de hecho, el que ese universo se llame así me da un mal presentimiento. Dijo el padre de Musa con un tono sospechoso. Luego todos vieron a la Bloom de ese universo, y se sorprendieron al ver su condición. No tenía poder mágico ya que la magia no existía en ese mundo, pero para colmo no tenía ni siquiera poder financiero. Ahí sí, eres una irresponsable y una adicta a las apuestas. Dijo la bruja con un tono sorprendido y burlón al ver a su enemiga en esa condición tan desesperada, aunque bajó la mirada al voltear y ver que su hermanita la miraba con reproche. Desde que se reunieron en esta sala de cine, Zafiro ha estado tratando de ayudar a su hermana a por fin dejar la maldad y el odio, cosa que resultaba medianamente efectiva ya que, aunque ahí sí sigue siendo igual con sus hermanas y los otros villanos, cuando está su hermanita vuelve a ser esa chica tímida y sumisa que era cuando tenía el cabello rubio. Flora. Pero se ve que a pesar de su situación es una gran persona y siempre busca mantener optimismo. Dijo el hada de las plantas entendiendo por fin las palabras de Naruto sobre que a pesar de no tener poder no era menos Bloom, esa era su amiga optimista y perseverante. Naruto. Bloom podrá ser muchas cosas, pero casi nunca una mala persona. Dijo el ninja rubio, pero susurrando en el casi, ya que eso sería algo que verían más adelante. Sin embargo, casi todos sentirían tristeza y pena al ver la magnitud de la situación de esa mujer, incluyendo un detalle que llamaría la atención de más de uno. Daphne. ¿Bloom tiene una hija? Exclamó la rubia mayor sorprendida y feliz Marion y Vanessa. ¿Soy abuela? Las dos madres de Bloom preguntaron exclamaron al ver eso. Sin embargo su emoción duró poco ya que cayeron en cuenta de la situación. Vanessa. No puede ser, no pueden ver a mi nieta, es adicta a las apuestas, y si no paga sus deudas la van a matar, exclamó la madre humana de Bloom mortificada, resumiendo a la perfección la mierda en la que su hija estaba hundida, mientras del otro lado de la sala los villanos reían y gozaban internamente al ver al hada que tanto odiaban en la absoluta miseria, aunque también les molestaba el hecho de que a pesar de que su vida era una porquería esa mosca con brillitos aún sonreía y mantenía ese molesto optimismo. Darcy. Maldición, de verdad eres irritantemente resistente, cualquiera en esa situación ya se hubiera quebrado, dijo la peliverde con un tono molesto, pero las emociones se invertirían una vez más al ver cómo Bloom no pudo cumplirle a su hija lo que le prometió el día de su cumpleaños y la niña se notaba más harta que decepcionada, indicando que no era la primera decepción que sufría por su madre. Al ver esto nuestra Bloom se llevó las manos a la cara avergonzada por ser tan mala madre, mientras sus dos pares de padres la consolaban diciéndole que no era su culpa. Sin embargo, todos se sorprenden y asustan un poco al ver a Bloom en el metro acompañada de alguien que conocían, y que le traería a la pelirroja algunos malos recuerdos. Estela. ¿El profesor Avalon? Pregunta la rubia sorprendida y preocupada por Bloom. Darkar. Mi viejo títere, ¿qué está haciendo allí? Preguntó el Fénix Oscuro con curiosidad y diversión. Sin embargo, las acciones del Avalon de la pantalla los confundiría. Alia. $2000. ¿Solo por jugar un juego? ¿Qué es el Dabi? Pregunta el hada de Andros confundida y Naruto iba a responder, sin embargo otra persona se le adelantaría. Joboe. Es un juego que consiste en lanzar una ficha de papel doblado con fuerza contra otra que está en el suelo con el objetivo de voltearla. Es simple, competitivo y requiere técnica. Curiosamente también es un juego de niños pequeños, explica el padre de Musa con un tono sabio, pero aún con esa vibra de sospecha. Entonces vieron cómo iba el juego y aunque la mayoría sentían pena por esa Bloom, no pudieron evitar reír ante todas las cachetadas que estaba recibiendo por perder, pero mientras los amigos y familiares de Bloom lo disimulaban o se lo guardaban, los villanos o los que no les caía bien Bloom como Diaspro o Mitzi reían sin contenerse. Baltor. Jajajajaja, al fin vemos algo que vale la pena, jajaja. Story. Pasen las palomitas y más serían las palabras de los villanos. Sin embargo, la atmósfera volvería a cambiar con lo que sigue. Timmy. ¿Jugar más juegos por mucho más dinero? ¿A alguien más le parece sospechoso? Sería la pregunta del castaño, que pasaría a segundo plano cuando vieron que la situación de Bloom empeorara. Su hija se iría del país con su padre, su madre estaba enferma y no podía pagar el hospital. Bloom. Maldición, no puede ser. Dice la pelirroja entre susurros mientras apretaba con fuerza el reposabrazos de su asiento. En la pantalla.
Pensando en que yo debo sobrevivir. Si eso de aquí no me voy a rendir. Pensando en ti, pensando en mí, no me voy a rendir, no. Sin pensar más aceptaría la oferta que le dieron, marcaría e iría al lugar al que le pidieron, encontrándose con un extraño enmascarado, durmiéndolo con gas se lo llevaría a otro lado, despertando en un extraño lugar con varias personas, todos están ahí por lo mismo de otras que no controlan, todos firmarán un contrato para entrar al juego y es hora de comenzar para arrepentirse luego. Jugaremos Muévete Luz Verde, pero nadie se esperaba que todo el que perdía la muñeca mataba, muchos tratan de rendirse y otros van por la victoria. Con los invitados involuntarios. Musa. Ese debió ser el estribillo, suena increíble, pero, ¿por qué desea sobrevivir? Cuestiona la asiática con un tono preocupado más para sí misma, pero nadie la escucha ya que están muy concentrados en la situación de Bloom. Stormy. Ahora está genuinamente desesperada, supongo que entrará a esos juegos. Serían las palabras burlonas de la bruja de las tormentas las cuales se confirman al ver a Bloom llamar al número en la tarjeta, ir al lugar indicado, ser recogida por una camioneta conducida por un extraño de traje rosado y una máscara negra con un círculo, para luego ser dormida con gas dentro de la camioneta, y finalmente despertar en un enorme cuarto uniformada con el número 456, sin embargo, las sorpresas empezarían al ver caras conocidas en ese cuarto. Michi. ¿Esa soy yo? ¿Por qué estaría en ese lugar? ¿Y por qué estoy hablando tan casualmente con la perdedora? Dijo la Bully mirando de reojo a la chica que atormentó por años, la cual le devuelve la mirada molesta a Bloom. Lo mismo digo, pero recuerda que es otro universo, dice el hada del fuego entre dientes para ocultar su molestia a Michi. Ja, eso es obvio porque ni en 100 vidas sería amiga de una perdedora como tú, responde la chica humana con su clásico tono pedante ganándose un gruñido del hada. Griffin. Yo también. ¿Pero por qué iría a ese lugar? Pregunta la directora con sospecha, pero la respuesta dejaría a la mujer anonadada y no sería la única. Darcy. ¿Tiene cáncer? Pregunta la peliverde con un tono que aparenta indiferencia, pero se notan tintes de tristeza. Faragonda. Sabiendo que morirá, fue a esos juegos para divertirse como una niña antes de morir. Dijo la directora de la Academia de Hadas con un tono seco mientras miraba de reojo a su compañera, luego pasaría la escena de la introducción por parte de los guardias donde además de decir las deudas de todos, se verían otras caras que sorprenderían a los buenos y alegrarían a los villanos. Baltor. Vaya, todas las Winx están allí. Dijo el hechicero oscuro con una sonrisa de oreja a oreja mientras usaba el botón verde de su asiento para obtener una copa de vino, debido a que él ya había deducido lo que pasaría, aunque no estaba seguro, esperaba tener razón, sin embargo, también reconoce a otra cara familiar. Stormy. ¿Esa soy yo? La jugadora 212. Pregunta la peli morada con un tono ligeramente preocupado, ya que también empezaba a sospechar lo que pasaba, por lo que verse a sí misma allí no era tan divertido, y no fue la única en reconocerse. Riven. Yo también soy el jugador 101 y creo que el 111 es Timmy. Dice el pelicarmín con un tono seco. Lucy. Y creo que yo soy la jugadora 67. Dice la bruja poco agraciada con algo de duda. Stormy. No, es obvio que es ella, esa cara, es inconfundible. Agrega la pelimorada con un tono burlón y despectivo haciendo que Luke bajara la mirada avergonzada. Musa. Si es cierto, parece que todos estamos ahí, dice el hada de la música con un tono sorprendido, si la mayoría de ellos estaba ahí esto era serio, sin mencionar que la palabra sobrevivir mencionada en el estribillo seguía picoteándole la cabeza. Timmy. Wow, oigan, ¿no les parece curioso que solo invitan a personas que están en la ruina y desesperadas? Pregunta el castaño a sus compañeros con un tono sospechoso, y más al verse a sí mismo en esa situación. Saladino. Ahora que lo dices es verdad, y también el que todo esté tan bien organizado podría indicar que estos juegos se realizan desde hace mucho tiempo, veremos qué sucede. Diría el director para seguidamente volver la vista a la pantalla y ver cómo el guardia con la máscara de cuadrado daba la introducción en la cual exponía las deudas de todos, luego cómo pasaban a firmar un acuerdo legal para finalmente iniciar el primer juego que era Muévete Luz Verde, donde una vez más el padre de Musa explicaría las reglas al unísono que el juego daba inicio, pero en ese momento Timmy por fin ataría los cabos dándose cuenta de algo terrible. Timmy. No, no puede ser, maldición. Sería el repentino grito del castaño que asustaría a la mayoría. Riven. ¿Qué te pasa? Pregunta el pelicarmín enojado, pero su compañero lo voltea a ver con pánico en sus ojos. Timmy. ¿No lo entienden?
El juego de Raggy en el metro era solo una versión miniatura de esto, el juego, el premio, y el castigo por perder. Stormy. ¿Y el punto es? Pregunta la peli morada con desinterés. Timmy. ¿Qué? Si por $2000 el castigo por perder era una cachetada, por 400 millones el castigo podría ser, no necesito terminar la frase cuando el primer jugador cayó y sonó el disparo, todos volvieron la vista a la pantalla solo para ver cómo por miedo más de la mitad se movió, lo que resultó en una masacre y lo peor fue que 3 caras conocidas fueron parte de dicha masacre. Gradius, Reina Luna. Hija no. Gritan los dos reyes de Solaria con horror e impotencia al reconocer la cabellera rubia de la jugadora 88 que cayó al suelo con un agujero en la frente. La Reina Luna lloraría abrazando a su ex marido como hace años no lo hacía. Miele. No, hermana Aga. Grita la pequeña al ver caer a la jugadora 73 quien era Flora al igual que los padres de esta quienes rompieron en llanto. Musa. Así que a eso se refería el estribillo con sobrevivir. Dijo la asiática apenas en un susurro cargado de rabia e impotencia. Vanessa. Bloom, no te muevas. Por favor, no te muevas. Suplicó la madre humana de Bloom temiendo por la vida de su hija igual que todos sus conocidos, mientras los villanos rogaban y deseaban que se moviera. Entonces la muñeca volteó su cabeza y volvió a cantar, cosa que fue aprovechada por el resto de jugadores para correr hacia la meta, a excepción de Bloom quien había quedado paralizada del miedo. Todos sus amigos y más sus padres le rogaban que se levantara, no obstante, se sorprenderían al ver que Mitzi la ayudó a levantarse por lo cual Bloom pudo continuar. Esta acción sorprendió a todos los presentes, aunque también alivió al círculo cercano del hada. En cambio puso incómoda a la humana de lentes ya que ni muerta la hubiera ayudado. Sin embargo el alivio duraría poco ya que vieron como Bloom se tropezó con el brazo de un participante eliminado estando a punto de caer y por consiguiente perder. Los familiares estaban por gritar y los villanos por celebrar, pero ambas cosas se detendrían al ver como alguien atrapó a Bloom en el último segundo salvándola. Mirta. ¿Esa soy yo? Pregunta la pelirroja impresionada por verse allí como la jugadora 199. Bloom. Gracias Mirta. Dice la pelirroja con gratitud, por haber sido salvada por la otra pelirroja. Mirta. No hay de qué. Responde la ex bruja con cariño, Bloom la ha ayudado mucho en el pasado. Tecna. Algo anda mal. Dice el hada de la tecnología con un tono sospechoso. Timmy. ¿Qué cosa? Tecna. La señora Griffin, no se ve preocupada, temerosa, ni siquiera sorprendida, parece que de verdad se divierte, como si ya se esperara este resultado. Dice la peligrosa haciendo que el castaño prestara atención a ese detalle y era verdad, mientras los demás temblaban de miedo la Griffin de la pantalla estaba sonriendo como una niña, ambos decidirían no decir nada y simplemente seguir mirando. De repente la atención de todos se desvía al escuchar varias carcajadas, viendo que provenían de los villanos Tritanus. Bueno, resultados, en el primer juego 2 Winx han caído, dice el ex príncipe del océano con regocijo. Baltor. Brindo por eso, responde el hechicero alzando su copa al aire con alegría. Stormy. Solo quedan 4, ¿quién será la próxima en comer plomo? Yo le apuesto a Musa, pregunta la bruja con un tono burlón y adelante antes de llevarse otro puñado de palomitas de maíz a la boca, no parecía importarle verse allí, solo esperaba que las Winx murieran antes que ella en la pantalla.